Buenos días para todos, bendiciones en Cristo Jesús. Les habla su pastor y amigo Ediel Fernández. Bienvenidos a su programa De Madrugada con Dios. Bueno, en esta mañana damos gracias al Señor y a cada uno de ustedes por la compañía, la bendición que es poder estar juntos los hermanos en armonía, al menos a través de estos medios de comunicación. Vamos a orar y vamos a disponernos para la palabra del Señor. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, te doy gracias, amado Señor, por tu palabra. Gracias por bendecirnos, gracias por regalarnos en esta mañana la vida, la bendición. Gracias porque tú nos sustentas siempre. Tu mano de provisión, tu mano de bendición está sobre cada uno de nosotros. Padre, yo te pido que venga tu reino y que se haga tu perfecta voluntad en esta mañana. Que bendigas a cada oyente, que bendigas a cada hermano que me escucha y que en esta mañana, Señor, nos hables a través de tu palabra. Señor, dígnate hablarnos y bendecirnos de una manera poderosa y que podamos tener un día de bendición contigo. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, vamos a abrir la palabra del Señor en segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 8, versículo 9. Vamos a leer únicamente ese versículo. Segunda de Corintios 8, 9 dice así: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Voy a volverlo a leer. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Bueno, este es un texto maravilloso, un versículo donde el apóstol Pablo nos está hablando. Si ustedes miran, por ejemplo, el contexto, está hablando de la ofrenda que recogieron algunas iglesias para bendecir la iglesia en Jerusalén y por ende también el ministerio del apóstol Pablo. Y Pablo les está motivando a cada uno de ellos para que ofrendaran, ¿sí? Porque las iglesias de Macedonia tuvieron la gracia de poder ofrendar aún en medio de dificultades y problemas. Por eso nada ni nadie nos puede detener para nosotros poder seguir bendiciendo la obra del Señor, y te motivo para que lo sigas haciendo en tu congregación, en tu iglesia, y sigas ofrendando y diezmando para bendecir la obra del Señor. Entonces Pablo introduce este versículo, el versículo 9, y da una aclaración del por qué él está haciendo eso. Entonces dice Pablo, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, ya conocéis lo que el Señor hizo, cómo Él se ofrendó en la cruz, cómo Él nos dio la sanidad, cómo Él nos dio la salvación, dando su vida en la cruz por cada uno de nosotros. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el que rechaza la gracia del Señor, ya no hay nada que hacer. Si una persona rechaza la gracia de Dios porque no quiere cambiar de religión, algunos dicen eso, otros porque no, yo estoy bien en mi iglesia, otros porque yo no necesito. Cuando tú rechazas la gracia del Señor, ya no hay nada que hacer. Escúchame bien, solo hay una gracia del Señor y hay una manera de ser salvos, y es cuando nosotros aceptamos la gracia de Jesucristo y somos salvos por la fe en Él, arrepintiéndonos de nuestros pecados. Si eso no ha ocurrido en tu vida, tú no has conocido la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pablo le está diciendo a los hermanos de Corinto, Grecia, les está diciendo en este capítulo, hablando de las ofrendas, dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico. Vamos a parar ahí un momentico porque este versículo es bien interesante. ¿Cuándo Jesús se hizo pobre? Cuando vino y se encarnó en una persona, ¿sí? Recuerden que Dios no tiene, cuando hablamos de Dios, estamos hablando de que Dios es espíritu y Él no tiene un cuerpo físico. Pero cuando Él vino en la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios, Él se encarnó, no se reencarnó, ojo, se encarnó y tomó forma de siervo en un cuerpo y se hizo hombre, como dice Pablo en otra carta. Entonces Él no tenía la necesidad de venir a hacerse pobre, pero vino por amor a nosotros, vino para salvarte a ti
y vino para salvarme a mí. Ahora, considera esto, Jesús era rico y está haciendo referencia a las riquezas de gloria que él tenía desde antes de la fundación del mundo. Es decir, Jesucristo ya coexistía con Dios el Padre y él ya tenía una existencia porque él es eterno. Entonces él vivía de la gloria celestial y nada de eso se compara con lo que nosotros vivimos acá en la tierra. Si nosotros a veces nos quedamos asombrados con la riqueza de este mundo material, con la creación y todo lo que existe, ¿cómo serán las riquezas de gloria en Cristo Jesús? Las riquezas que hay en el cielo. Entonces, Jesús en su deidad era rico. Jesús en su deidad no le faltaba nada. Jesús en su deidad era maravilloso, era un ser glorioso, ¿sí? Cuando me refiero a que era un ser, me refiero a la manera en que él vivía antes de venir acá a la tierra. Pero se encarnó y vino y se hizo hombre, nació en el vientre de María, y por eso es que María no es la madre de Dios, porque Jesús ya era Dios antes de venir al vientre de María. María es la madre de Jesucristo en su naturaleza humana. Entonces, Jesús, siendo rico, se hizo pobre. Escúchame, se vino y se metió en un cuerpo con debilidades. Él se cansaba, a él le daba hambre, así como somos nosotros. Así era Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. Entonces, a eso se refiere cuando Pablo dice, miren la gracia del Señor. Ahora, si eso Jesús hizo por ti y por mí, ¿cuánto más debemos valorar lo que Él hizo y cuánto más debemos valorarnos a nosotros? Por eso nadie debe suicidarse, nadie debe perder, como se dice, las riendas de su vida porque una pareja sentimental lo hizo a un lado o la hizo a un lado. No, tú tienes, escúchame, tú tienes un amor maravilloso. Dios lo ha dado todo por ti. Tú no tienes por qué quitarte la vida. Tú no tienes por qué estar en depresión si alguien te dejó de amar, de querer. Si tu pareja sentimental se fue, tú no tienes por qué caer en depresión si te quedaste sin trabajo. Tú no puedes estar triste porque hay una gracia maravillosa que fue demostrada en la cruz del Calvario cuando Jesús en su riqueza viene y se hace pobre y muere por nosotros en la cruz, llevando nuestra pobreza, llevando nuestras enfermedades, llevando nuestro pecado. A eso se refiere la palabra de Dios cuando Él, siendo rico, se hizo pobre. Él fue a la cruz y murió como el mayor de los pecadores, llevando el pecado de toda la humanidad. Y por eso nosotros tenemos que alabar a Dios y darle gracias a Dios porque no podemos pasar esto por alto. Entonces por eso Pablo dice, miren la gracia de Jesús, que por amor a vosotros, siendo rico, se hizo pobre, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¡Qué maravilloso! Entonces ahora Él llevó mi pobreza en la cruz y me da a mí la riqueza de Él. Por eso es que cada cristiano tiene una riqueza en su vida, tiene el Espíritu Santo, tiene el amor de Dios, tiene la paz de Dios, tiene la presencia de Dios, una riqueza que tenemos acá. Nada se compara, ni el mejor de los palacios, ni el mejor de ni la mejor de las cosas materiales, ni ninguna cosa creada se puede comparar a la riqueza que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Por eso no nos peguemos en este mundo material. Tenemos que vivir en este mundo material, tenemos que trabajar, pero no nos peguemos a estas cosas porque nada se compara a las riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y por eso nosotros tenemos que vivir una vida espiritual, porque lo material se va a acabar, pero lo espiritual es eterno. Y por eso es que tenemos que buscar a Dios y aferrarnos del Señor. ¿Por qué? Porque nuestra riqueza, mis amados hermanos y amigos, no es lo material. Gracias a Dios a las personas que tienen millones de pesos y de dólares y pueden viajar, pero la mayor riqueza es la riqueza espiritual. Y por eso debemos darle gracias a Dios, porque en Cristo Jesús Él
al morir en la cruz nos hizo ricos, millonarios espiritualmente. Hay gente que tiene miles de millones de dólares en el banco y no pueden dormir. No pueden ni siquiera acostarse en una cama en paz. Pero cuando tú tienes a Jesucristo, cuando tú tienes la riqueza del Señor, cuando tú has sentido el amor de Dios y la paz de Dios que gobierna tu vida y tu corazón, tú vas a poder descansar en Él y dormir como un bebé. Quiero bendecirte en esta mañana y decirte que el Señor te ama con un amor eterno. Así que levántate y dale gracias al Señor. Vamos a orar y vamos a bendecir el nombre de nuestro Dios. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias por darnos la riqueza del cielo. Gracias porque cada uno de los que hemos creído en ti somos millonarios espiritualmente hablando, Señor. Gracias porque tú también nos das la riqueza de esta tierra, que son pasajeras. Pero gracias, Señor, y te pido que nos la des. Pero sobre todo, Señor, que nos des aquella riqueza espiritual en Cristo Jesús y que no la despreciemos y que la valoremos y que nosotros también nos valoremos y nos levantemos, Señor, porque tú tienes muchas cosas para nosotros, Señor. Gracias. Gracias por hacerte pobre por cada uno de nosotros, porque en tu pobreza nosotros fuimos enriquecidos, y todo aquel que clama a ti será enriquecido, y todo aquel que te busca será enriquecido, Señor. Yo te alabo y te bendigo por esta mañana. Entrego la vida de mis hermanos, Señor, prospérales y que ellos avancen en su vida espiritual. Gracias te damos, te entregamos este día en tus manos para que seas tú, Señor, guardando, protegiéndonos, dirigiéndonos, prosperándonos y ayudándonos y dándonos sabiduría en el diario vivir. Te damos gracias, amado Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, recuerden, somos la Iglesia Misión Adoradores aquí en la ciudad de Santiago de Cali. Por favor, comparte todas estas enseñanzas de la palabra del Señor para que muchas personas reciban bendición de Dios. No recuerda ingresar en YouTube y suscribirte en la página de Misión Adoradores para que te lleguen todas las notificaciones. Seguimos avanzando, mis amados hermanos, en Cristo Jesús. Para sus peticiones de oración estamos en el 314-615-55. Nos escuchamos prontamente. Bendiciones en Cristo Jesús.